quiero que se fijen en estas expresiones matemáticas. ¿Por qué podemos decir que estos son expresiones matemáticas? Son expresiones matemáticas porque se utilizan términos para expresarse. Nosotros habíamos dicho que el término es la expresión matemática más pequeña. Es algo así, si ustedes recuerdan, como que en nuestro lenguaje nosotros usemos una sílaba. Entonces, si nosotros empezamos a formar sílabas y a unirlas, entonces tenemos palabras y ya empezamos a expresarnos. Si nosotros observamos aquí, todas ellas son expresiones matemáticas, debido a que podemos identificar términos. Claro que esos términos están unidos. ¿Cómo se están enlazando esos términos? Con un conectivo u operador. Si quieren y les parece más común usar el nombre de operador, está bien. Podrían usar conectivo, conector y sería correcto. Son sinónimos. Voy a usar el término operador porque ustedes lo vienen arrastrando ya desde primaria. Entonces, podemos identificar términos en estas expresiones matemáticas. Observen la primera. Aquí solamente tenemos un término. No se está enlazando a nadie más. A pesar de que solamente es un término y no tiene conectivos, no deja de ser una expresión matemática. Así como una sílaba se puede considerar una expresión en un lenguaje. Podría no significar mucho, de acuerdo, pero no deja de ser una expresión. Ya se está expresando algo, aunque sea muy pequeño y tenga muy poco significado, pero ya se está empezando a expresar algo en ese lenguaje. Igual las matemáticas. Aquí solamente tenemos un solo término y no tenemos un enlace de términos con otros términos. Sin embargo, sí es una expresión matemática. Ese término, por no tener literal, habíamos dicho que es un término especial al que le llamamos término independiente. Proseguimos. En la siguiente, si ven, siguiente nivel, ya tenemos dos términos que se están uniendo. Claro que son dos términos independientes, pero ya son dos términos. Se están enlazando con un conector. Ese conector es un conector operador de tipo aritmético. En este caso es la suma. Entonces aquí tenemos una expresión matemática un poquito más grande. Es como si ya tuviéramos una palabra. Ya unimos dos sílabas, ahora tenemos una palabra. Este sería el equivalente de una palabra, porque tenemos dos términos. Siguiente. Tiene el mismo nivel. Son dos sílabas, dos términos. Pero aquí ya se está haciendo uso de otro operador. Aquí tenemos un exponente, por lo tanto aquí se está realizando una potenciación. Y de nuevo una suma. En ambos casos son dos términos. Entonces ya se están enlazando usando este operador. El siguiente nivel es una expresión matemática un poco más grande. Ya son tres términos. Y uno de ellos inclusive es un término independiente. Entonces esto, de igual cuenta, sería una expresión matemática donde se están enlazando, y quiero que observen, con dos tipos de operadores. Este tipo de operador, que es un operador aritmético llamado suma, y este tipo de operador, que también es aritmético y se llama resta. El siguiente también son dos términos, pero en este de aquí, al igual que acá, se está realizando un tipo de operación que se llama radicación. O sea, se está obteniendo la raíz, que en este caso es cuadrada, de x. Entonces, esto hace que aquí tengamos un término y otro término. Se están enlazando o uniendo con este tipo de operador, que es un operador aritmético. ¿Cómo serían llamados cada uno de ellos? Expresiones
matemáticas. Ahora, en matemáticas hay una manera muy simple de ponerle nombres a las expresiones matemáticas. De hecho, es mucho más simple que en cualquier lenguaje. Por el número de términos que contiene. Y se utiliza un prefijo que efectivamente es de esta manera. Se le llama nomenclatura. Nomenclatura significa nombrar. Es decir, ¿cómo lo voy a llamar? ¿Qué nombre le voy a poner a estas expresiones matemáticas? Esto se hace por el número de términos, donde mono significa 1. Bi significa 2. Tri significa 3. A partir de 2, nosotros tendríamos que decir poli. Y esto significa muchos. Es decir, poli es más de 1. Más de 1, pues a partir de 2. Pero se agrega algo que se llama nomio. Y nomio significa término. Entonces, díganme ustedes cómo formaríamos la nomenclatura para esta primera expresión matemática. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿cuántos nomios tiene? ¿Cuántos términos tiene? Y con ese número nosotros le damos un nombre. Por ejemplo, ¿cuántos términos tiene esta primera expresión matemática? 1. Entonces se va a llamar monomio. Monomio significa un término. Monomio. 1. ¿Cuántos términos tiene el que sigue? 2. ¿Y qué nombre llevará? Binomio. Significa 2 términos. A ver los comentarios de este tercero. ¿Cuántos términos tiene? 3. Trinomio. Y significa 3 términos. Me podrían decir ustedes. Y el último, binomio también. Bueno, pero me podrían preguntar, ¿cuál sería polinomio? A partir de 2 significan todos estos que están aquí. Serían polinomios. Poli, muchos. Nomio, término. Esta es la forma tan sencilla como se nombran las expresiones matemáticas por el número de términos. Es así de sencillo.